Bueno, pues buenos días, bienvenidos a una sesión más que coordinada por la revista Radiología y en este caso hemos seleccionado para vosotros un artículo escrito por el doctor Ángel Morales, llamado Teleradiología, Guía de Buenas Prácticas, y nos acompaña también como experta en el tema la doctora Mariana Rovira, actual presidente de SEGECA, de la Sociedad Española de Gestión y Calidad. Recordar a la audiencia que podéis formular vuestra pregunta. Ahora habrá una exposición y luego habrá un coloquio posterior con todas las dudas que os surjan. Y sin más, Ángel, del Hospital Donosti, darte las gracias por tu participación y cuando quieras puedes empezar la presentación. Bueno, muchísimas Ángel, gracias. Ángel, Sí, perdona, soy Dani. Mira, delante del Zoom tienes aquí un pop-ups que pone ocultar. ¿Lo ves aquí? sí, perdón, ya está, Ya está, ocultar. perfecto, gracias. ¿Se me oye bien y la presentación se ve Se te bien? ve y se te escucha perfecto, Ángel. Perfecto, bueno, pues empezamos. Bueno, para empezar, muchísimas gracias a Salva Pedraza y también a Cristina García Villar por la invitación a dar esta ponencia y compartir con vosotros unos minutos. Empiezo diciendo que no tengo ningún conflicto de interés y que todas las imágenes utilizadas van a respetar los derechos de autor. La fuente primaria, como bien ha dicho Cristina, es un artículo publicado en Radiología en el año 2023 que tiene como coautores a José Luis del Cura y también a Natalia Antúnez Larrañaga, una abogada experta en temas de protección de datos y ciberseguridad y tecnologías, digamos, emergentes como la inteligencia artificial. Los objetivos que me he planteado son dos. El primero, revisar las guías de buenas prácticas de teleradiología y el segundo, analizar estas prácticas descritas en estas guías. Si analizamos cuál es el contenido de las guías de buenas prácticas, mira, este es un trabajo que hice yo en el año 2015 cuando era miembro de la Junta Directiva y propuse hacer un decálogo de buenas prácticas de teleradiología para nuestra sociedad, ¿no? este, este, este decálogo, digamos, se aprobó y no solamente aprobó, sino también revisó por el resto de los miembros de la Junta Directiva. Bien, el contenido de las guías de buenas prácticas siempre es el mismo. Tiene una serie de principios fundamentales como una especie de sota caballo rey, ¿no? Que son muy intuitivos. Hay unas normas tanto legales como éticas que hay que cumplir y después hay unos estándares de seguridad y de calidad que afectan, digamos, a los tres aspectos fundamentales del acto radiológico, ¿no? Que son los aspectos del proceso radiológico, aspectos tecnológicos y aspectos profesionales. Teniendo en cuenta además que en el centro siempre tenemos que tener al paciente, la famosa que todos conocemos, radiología centrada en el paciente. La metodología de este artículo fue muy sencilla, pero fue muy prolija, porque tuvimos que examinar, digamos, 13 guías, no, 13 posiciones de sociedades científicas y 14 documentos. 14 documentos porque añadimos a la guía del Colegio Americano de Radiología del año 2013 una toma de posición sobre la teleradiología internacional, que después hablaremos sobre este tema en el año 2016. ¿No? De estos 14 documentos los agrupamos en 6 grandes categorías que las vamos a analizar y identificamos 26, digamos, ítems. Y a partir de aquí, pues esto fue lo que hicimos, ¿no? O sea, con una tabla, revisión y análisis de guías de buenas prácticas con todos los 26 ítems agrupados por 6 categorías. Ya desde el punto de vista práctico, si analizamos las típicas preguntas del señor Watson, la primera pregunta sería el qué. Aquí tenemos que definir qué es la teleradiología y veremos que es un concepto en evolución, el dónde, si la hacemos en casa o la hacemos fuera de casa, externalizada, el por qué la hacemos. Aquí hablaríamos de los principios rectores, el cómo la hacemos. Ahí tendríamos que hablar de los aspectos legales, los aspectos del proceso radiológico y los requisitos técnicos. El quién lo hace, aquí tendríamos que analizar cuáles son los requisitos de los profesionales y cuándo lo debemos hacer. Aquí tendremos que hablar sobre la oportunidad o no de subcontratación. Si empezamos por qué es la teleradiología es un servicio de telemedicina
que, como todos sabéis, consiste en la transmisión electrónica de imágenes radiológicas de una localización a otra, con dos propósitos fundamentales, aunque tienen más propósitos y son también muy importantes. El propósito principal es interpretar, generar un informe o consultar un diagnóstico. Desde este punto de vista, la teleradiología ha sido un concepto en evolución, tiene más de 30 años, ¿no? Y ha estado condicionado por tres factores. El primero, los avances tecnológicos. Sin la universalización de la radiología digital, la utilización intensiva de las tecnologías de información y comunicación y la universalización de los PACS hubiese sido imposible. El segundo factor ya veremos que es muy importante, son las fuerzas del mercado. Y el tercer factor, digamos, que también es reactivo, son las directrices emanadas por las sociedades científicas e instituciones sanitarias. Si analizamos las fases evolutivas de estas guías de buenas prácticas, vemos que hemos tenido una fase inicial que va desde 1990 más o menos hasta el año 2000. En esta fase, el foco fundamental estaba en la eficacia, la seguridad de lo que hacíamos. Y los aspectos de las guías fundamentalmente estaban relacionados con aspectos técnicos, de calidad de imagen, compresión de imagen y velocidad de transmisión. Si veíamos cuál es la oferta de servicios en esta época, o sea, los nichos del mercado, eran fundamentalmente pacientes urgentes, procedimientos urgentes. Aquí tenemos un hito histórico en esta fase, que es que en el año 1994 el Colegio Americano de Radiología publicó la primera guía de buenas prácticas. Si ya vamos a la segunda fase, que es la fase de consolidación, del 2000 al 2010, aquí el foco, aparte, por supuesto, de los anteriores, era la credibilidad, la fiabilidad de la teleradiología como herramienta. Y los aspectos de las guías fundamentalmente estaban enfocados a la gestión clínica, clínica radiológica, aspectos normativos y aspectos de calidad y seguridad, en este caso no técnica, sino fundamentalmente asistencial. Y se empezó a hablar del riesgo de mercantilización. Aparte de las urgencias, en las ofertas de servicios ofertaban un nuevo servicio que es el sistema de los noctámbulos, los Night Hubs, que era una empresa americana fundada en el año 2001 que tuvo la idea estupenda, innovadora, de informar por la noche en otros sitios que era de día. Y, por ejemplo, costa este, costa oeste de Estados Unidos, o incluso al final tenían gente informando en Australia, en Nueva Zelanda y en Suiza. Y se empezó a informar también estudios de jornada ordinaria de trabajo. Y ya por último, si analizamos la fase de crecimiento que empieza en el año 2010 con otro hito histórico, que es la fusión de dos empresas fundadas por radiólogo en Estados Unidos, la empresa Night Hub, de los halcones, de los noctámbulos, y otra empresa, Uberrat. La empresa Uberrat fue comprada, era una empresa muy potente que fue comprada por una sociedad capital riesgo, y lo que hizo, más que una fusión, fue una adquisición a los radiólogos de Night Hub, y los hizo supermillonarios, por supuesto. En esta fase de crecimiento, el foco fundamental era la mayor oferta. Y de hecho, la teleradiología se convirtió en una industria en sí misma, una industria muy potente y además con mucho retorno de la inversión. Y aquí los aspectos en las guías se introdujeron aspectos relativos a la corporativización, a la consideración de los informes radiológicos en los radiólogos como una commodity y a las preocupaciones de los desplazamientos de los servicios locales, ¿no? Y con respecto a los nichos de mercado, se añadió otro nicho de mercado que es la subespecialización. Si vemos la segunda pregunta, que es el dónde se hace, pues hay dos formas: la teleradiología intramural, intrainstitucional, la que hacemos en nuestra casa, ¿no? En mi caso, en la Organización Sanitaria Integrada del Hospital Donostia, que es el Hospital Donostia, y 8 centros externos que tienen servicios de radiología. Pero también la podemos hacer solamente en un hospital, en centros externos, o en un PACS regional, como puede ser, por ejemplo, el de Osakidetza o el Servicio Andaluz de Salud, que son PACS
están totalmente integrados, ¿no? Y, por supuesto, se puede hacer un teletrabajo del radiólogo a domicilio. Aquí todo el proceso permanece bajo el control de la organización del servicio y por eso el elemento crítico de la teleradiología intramural es unificar este proceso, hacer todos el mismo proceso con las mismas actividades, tareas, indicadores, estándares, normalizarlo y, lo más difícil, estabilizar este proceso con la mejora continua. Otra cosa que podemos hacer, otra división, es la teleradiología fuera de casa, la teleradiología extramural. Aquí el subproceso diagnóstico, el envío de la información y la eventual interconsulta con el clínico se rompe el proceso radiológico y lo realiza un tercero, que no pertenece a la institución, organización de servicios o la empresa. Aquí el elemento crítico es que debemos delimitar claramente las responsabilidades de cada una de las partes, tanto del servicio local como del servicio de teleradiología que hemos externalizado esta parte diagnóstica, envío de información, etcétera. Desde un punto de vista instrumental, la teleradiología intramural, el acto radiológico tradicional es indistinguible del acto teleradiológico. Yo, cuando estaba trabajando en mi hospital y estaba informando desde fuera, o sea, estudios que se habían realizado a 40, 50 kilómetros, yo no tenía una sensación de que estaba haciendo teleradiología. Yo estaba trabajando en red. Por eso yo propongo restringir el término de teleradiología al teletrabajo, ya sea hecho en casa o fuera de casa, o a la teleradiología subcontratada. ¿Por qué? Porque desde el punto de vista de organización de servicios donde trabaje el radiólogo, lo decisivo es que el proceso radiológico se realice de una forma integrada dentro de una misma organización de servicios, o sea, en casa, o se externalice a un tercero, se subcontrate. ¿Por qué? Porque la normativa, obligaciones y régimen de responsabilidad son distintos en los dos modelos de servicio. Si ya hablamos del por qué, que son los principios rectores, y empezamos por los principios rectores, cuando veáis este número sobre este fondo rojo, significa el número de sociedades científicas, digamos, que apoyan, digamos, este ítem, ¿no? Hay un ítem fundamental, que es que la consideración primordial debe ser el mejor interés y beneficio del paciente. Esto es una declaración que prácticamente cualquier declaración y cualquier guía médica empieza así. Desde este punto es importante ver que nuestra orientación, el foco principal de la teleradiología, no son los productos. El informe y la imagen médica es un producto. El foco principal tienen que ser las personas, o sea, que son los pacientes, que es el teleradiólogo, que es el radiólogo local y que es el médico prescriptor. El segundo principio rector es que la calidad y seguridad nunca debe ser inferior a la prestada por los servicios locales. Esto es de sentido común, ¿no? Nuestros estándares deben ser los mismos que los empleados en los servicios de radiología local. No puede haber una radiología de primera y una teleradiología de segunda o de tercera división. El tercer principio rector es la declaración de posición preeminente de los servicios locales frente a los externalizados y que la teleradiología debe ser un complemento y un apoyo del radiólogo local. Esto es muy curioso. Si os fijáis, esto es una reflexión estratégica que tendríamos que hacer. ¿Qué estamos externalizando? ¿Por qué? Porque todos los manuales de externalización te dicen que no se debe externalizar las competencias fundamentales y el servicio al cliente. ¿Cuál es nuestra competencia fundamental? ¿Generar información? Eso lo hacen los TSIP, fundamentalmente. ¿Procesar información? Eso lo hacen los TSIP. ¿Interpretar información? Eso lo hacemos los radiólogos a través del informe radiológico y es nuestra competencia central. Y por último, integrar información en el teatro de operaciones clínicos, la aplicación clínica, que eso normalmente la hace el clínico. Por tanto, si reflexionamos, estamos externalizando una competencia fundamental, una competencia central. Es para reflexionar. La siguiente pregunta es el cómo. Y en el cómo
tenemos primero los aspectos legales. Los aspectos legales, no hay una ley de teleradiología. Por ejemplo, Colombia sí tiene una ley de teleradiología, pero eso no significa que tengamos un vacío legal. Hay una legislación muy potente que afecta a la teleradiología, que nos identificó y nos ayudó Natalia Antúnez, y son 20 normas. 20 normas que afectan a normas sanitarias, derechos de los pacientes, documentación clínica y formación y titulación de los profesionales, afecta a la normativa de radiaciones ionizantes, afecta a la normativa de servicios y comercio electrónico, afecta a la importantísima normativa de protección de datos, afecta a la normativa de externalización, subcontratación y a la del trabajo a distancia. Dentro de los aspectos legales, aparte del respeto a estas normas legales, porque si no vamos a tener problemas, está lo que se llama el principio de país de origen del paciente. ¿Por qué? Porque no puede haber dificultades para determinar la ley aplicable y el juez competente, por ejemplo, en un caso de responsabilidad, ya que lesionarían el contenido esencial al derecho de la tutela judicial efectiva. Un ejemplo, yo tengo un error diagnóstico y el paciente, ¿a dónde se va a ir? A un servicio externalizado que está localizado en Pernambuco, por poner un ejemplo y por no decir un país concreto, ¿no? ¿Qué le vamos a decir? ¿Vete al juez de Pernambuco? No, eso es imposible. El juez natural es el que tenemos al lado. Yo me iría al Tribunal de San Sebastián y el Tribunal de San Sebastián dictará una sentencia. Y si esa sentencia está en contra del radiólogo que está en Pernambuco, es imposible. Esa sentencia será el servicio que genera las imágenes y el servicio que genera las imágenes deberá garantizar la buena práctica de todos los procesos del proceso radiológico, incluidos los informes realizados por tercero. Otra cosa es que ese servicio, una vez condenado, repita, pero el que se tiene que ir a Pernambuco es el servicio que genera las imágenes, no el paciente, porque si no esto sería una indefensión total. Esto es una cosa de sentido común desde el punto de vista jurídico y no jurídico, ¿no? El otro aspecto legal es que hay que respetar los derechos de los pacientes y los pacientes tienen derecho a la información, al consentimiento informado y, por supuesto, a negarse al procedimiento. Y, aparte, los derechos de confidencialidad y protección de carácter personal. Con respecto al consentimiento, hay dos focos totalmente. Los países, digamos, anglosajones, que tienen un sistema de common law, no tienen una ley codificada escrita, se basa todo en el precedente judicial, dicen que no hace falta el consentimiento informado porque no hay una ley escrita que lo exija. Y es por eso que el Colegio Americano de Radiología en su guía dice que no hace falta el consentimiento. Sin embargo, con excelente criterio y respetando la ley, nuestra guía europea de buenas prácticas de teleradiología, no le queda otro remedio de decir que sí. Con respecto al consentimiento, pues bueno, no me voy a extender porque esto quiero dar píldoras y acabar en el tiempo justo, pero el consentimiento necesita una serie de cosas que hay que informar y una serie de requisitos, ¿no? Lo siguiente de aspectos legales es la obligación de la protección de datos y confidencialidad, o sea, el cumplimiento del Reglamento Europeo General de Protección de Datos, que es de aplicación directa en todos los países de la Unión Europea. Fijaos que este es el primer ítem que es en todas las guías, el 100% de las guías. ¿Por qué? Porque todos los países en mayor o menor medida tienen una legislación de protección de datos, ¿no? Y aquí tenemos el tema de la teleradiología internacional, la transferencia internacional de datos, ¿no? Con respecto a la transferencia internacional de datos, dentro de Europa no hay ningún problema. Respetamos el reglamento y no hay ningún problema. Tenemos una legislación totalmente homologable, ¿no? El problema es cuando lo hacemos a un tercer país fuera del espacio económico europeo. El espacio económico europeo es la Unión Europea más Islandia, Liechtenstein y Noruega. Y aquí hay un requisito legal que es también de perogrullo, ¿no? Que es que en materia de protección de datos personales, esos países, esos terceros países tienen que tener un nivel similar, adecuado de protección de datos. Y aquí hay una serie de instrumentos jurídicos que no me voy a extender porque en este caso es un tema complicado que requiere, digamos, asesoría jurídica externa, pero hay una serie de instrumentos jurídicos que van desde la decisión de adecuación de la Comisión Europea, que dice qué países son adecuados o no. Fijaos que desde hace 2 o 3 años
la Comisión Europea no considera a Estados Unidos un país adecuado porque no reúne, no se homologa en temas de protección de datos con la legislación europea. Otro aspecto legal importante es el seguro de responsabilidad civil. Los seguros de responsabilidad civil recomiendo a los teleradiólogos que se lean la letra pequeña y que si no vayan al colegio de médicos y digan estoy haciendo teleradiología, que esto incluya que una cláusula en el seguro de responsabilidad civil y se la van a poner y además con el mínimo coste. Y por supuesto es necesario dos contratos, un contrato de prestación de servicios que identifique las responsabilidades y las obligaciones de cada una de las partes, tanto el servicio de radiología legal como los proveedores de informes de teleradiología, ya sean radiólogos a pie, que sean autónomos o grandes empresas o pequeñas empresas de teleradiología. Y un contrato de acuerdo de tratamiento de datos que establezca cuáles son las obligaciones del servicio local como responsable del tratamiento y las del teleradiólogo empresa como encargado de tratamiento de estos datos personales. El contenido aconsejable del contrato lo tenéis aquí. El que quiera ampliar esto es un trabajo que hice ya hace 12, 15 años. Os puedo facilitar esto con mucho gusto y gratis et amore. La siguiente pregunta es el cómo. Y en el cómo tenemos que analizar aspectos del proceso radiológico. El siguiente ítem, la siguiente declaración dice que tiene que estar integrado con el proceso radiológico del servicio local. O sea, la teleradiología no puede ser un cuerpo extraño al proceso radiológico local. Los teleradiólogos deben participar directamente o de forma previamente protocolizada, bueno, teleradiólogos o empresas de teleradiología externalizada, en temas tan importantes como la justificación, cuál es el procedimiento de imagen más específico, cómo se va a supervisar ese protocolo, la prescripción del uso de contrastes y también la gestión de riesgos del paciente. Con respecto a la calidad de imágenes, deciros que es una responsabilidad compartida. O sea, el radiólogo local no puede enviar imágenes a un teleradiólogo externo y despreocuparse de los criterios de calidad de imagen. El otro ítem que también está puesto en este caso en todas, son los dos únicos que el 100% de las guías lo incluyen, es la calidad del informe radiológico. Eso es lógico, ¿no? O sea, esto no me voy a extender en esto, es de sentido común. Simplemente aconsejaros un magnífico artículo publicado en Radiología de control de calidad de los informes de radiodiagnóstico del grupo del Parc Taulí firmado por Antoni Malet. Es un artículo, desde mi punto de vista de actualización, magistral. El control de calidad más recomendado, porque es el más fácil de hacer, es la revisión formal por pares. Sabéis que desde el punto de vista de control de calidad de los informes, lo más eficiente es lo que hacen nuestros compañeros mamografistas, que es la doble lectura, pero la doble lectura es absolutamente imposible. Recordar además, y esto rindo tributo a algunos empresas de teleradiología, tanto en casa como fuera de casa, que han sido pioneras en el control de calidad de los informes. La mayor parte, todos sabemos que el elemento crítico de los servicios de radiología son los errores diagnósticos y que muy pocas veces hacemos cosas para prevenirlos, ¿no? Desde el punto de vista de calidad y seguridad. Recordar a dos, en aquel entonces, jóvenes y brillantes radiólogas que empezaron a colaborar con la SEGECA, que es Marta Serrallonga y Elisenda Gribé, que estaban trabajando en Telemedicine Clinic, una empresa de teleradiología, digamos, internacional, fundamentalmente europea, con sede en Barcelona, y que empezaron, digamos, a investigar los temas y a hacer controles de calidad, de errores diagnósticos y de los informes teleradiológicos. Con respecto a los aspectos del proceso, esto es de perogrullo también, ¿no? El radiólogo tiene que tener acceso a los estudios e informes previos. Los teleradiólogos deben tener acceso al mismo estándar de información del paciente, independientemente de que su práctica sea intramural o extramural. El siguiente es la información clínica previa y adicional. Hay que establecer canales de comunicación y accesibilidad con el clínico prescriptor y para eso es imprescindible, y esto es imprescindible en la teleradiología de urgencias. El siguiente ítem es asegurar la comunicación con el clínico prescriptor y la comunicación de hallazgos críticos, urgentes o significativos debe estar perfectamente y previamente protocolizada.
Con respecto a los aspectos también de proceso, hay que hablar de la seguridad radiológica, que son aspectos de radioprotección. Hay que tenerlos en cuenta y aplicar el Real Decreto de Calidad y el Real Decreto de Justificación y Optimización. Con respecto también al cómo, tenemos ya por último los aspectos tecnológicos. No me voy a extender, esto da para un par de charlas. Simplemente recomendaros estas 3 referencias magníficas, muy recientes, 2 del Colegio Americano de Radiología y uno del Real Colegio de Radiólogos del Reino Unido. Con respecto a la pregunta ¿quién? Pues aquí tenemos que hablar de los requisitos de los profesionales. Los teleradiólogos tienen que tener las licencias y registros correctos. Por ejemplo, en la Unión Europea los requisitos son prueba de nacionalidad, títulos oficiales para el ejercicio tanto de medicina como de radiodiagnóstico, el certificado de no estar inhabilitado y pruebas lingüísticas. Esto es un mandato normativo de la directiva relativa al reconocimiento de cualificaciones profesionales. Después, en España debe haber un seguro de responsabilidad civil. Esto es un mandato de la Ley de Ordenación de Profesiones Sanitarias y deben estar colegiados. Ya sabéis que la colegiación es obligatoria y esto es un mandato de la Ley de Colegios Profesionales. Con respecto a los requisitos profesionales, también intuitivos, ¿no? Los radiólogos tienen que tener competencia, entrenamiento y formación en teleradiología, no solamente en sus aspectos de forma básica que tienen. Nuestros técnicos deben tener el entrenamiento y formación adecuado en teleradiología, ojo, y estar bajo la supervisión del radiólogo. El servicio de radiología local debe supervisar las imágenes que manda por teleradiología. Y después están los importantes aspectos laborales, como son el entorno de trabajo y aspectos ergonómicos. Aquí hay un aspecto muy importante que me voy a extender un poco más, que es el ítem de que hay que asegurar la identificación y la identidad genuina de todos los participantes. Eso se llama la prevención de lectores fantasma, evitar el ghost reading y el ghost reporting. Ya sabéis lo que es, ¿no? Que un teleradiólogo no informa, pero lo envía a un tercero, que es un lector fantasma, es el que hace el informe y después simplemente se limita a hacer un corta-pega. Y os voy a contar un caso que ha pasado en Estados Unidos. Había un doctor, un médico radiólogo, que es Rajaser Perredi, y a través, me imagino, que de una denuncia se vio que en 8 meses había firmado 70.000 informes de teleradiología, cosa que es absolutamente imposible, claro. El segundo protagonista es Brian Lampkin, que es un agente del FBI de la División de Atlanta. Demostró con pruebas periciales y documentales que son muy fáciles, como son informáticas, son muy fáciles de demostrar, que este radiólogo solo visualizó en su PC estación de trabajo 5.900 estudios, que son los que realmente había informado. La tercera protagonista, Sally Killian, que es una fiscal federal del distrito de Georgia, que se metió con este asunto, le envió a juicio y consiguió una condena de 20 años de prisión. Estamos hablando de 20 años. Tuvo que pagar $1 millón y al pagar $1 millón, pues redujo su prisión a 4 años y 6 meses de prisión. Esta es una frase la última frase del alegato del jurado de esta fiscal, y fue la siguiente. Yo creo que es una frase que merece grabarla en piedra y recordarla, ¿no? Decía: las personas que están enfermas merecen que los resultados de la prueba sean vistos y analizados profesionalmente por un radiólogo competente y no por una máquina creada para generar beneficios. En nuestro ordenamiento jurídico interno, los informes fantasmas, tenemos 3 tipos penales. El tipo penal de vulneración de la intimidad, el tipo penal de intrusismo profesional, porque lo que estamos haciendo es hacer que este fantasma es un especialista muchas veces sin titulación, porque lo estamos mandando fuera. En el caso de Estados Unidos lo mandaban a la India. Ojo, aquí incluyo los MIR sin supervisión. Por supuesto, nuestros médicos residentes pueden hacer teleradiología y en algunos hospitales lo hacen y lo hacen muy bien. Pero mandan las imágenes a un facultativo especialista que desde su casa les está
supervisando adecuadamente. Y después tenemos el tipo penal de falsedad documental, que es alterar un documento en un elemento requisito esencial. Está falsificando un documento, obviamente. Pues bien, el concurso de estos tres tipos penales da penas en España entre 8 y 10 años. No estamos hablando de algo baladí. El ítem 24 es la remuneración adecuada del radiólogo. La remuneración adecuada del radiólogo, sabemos que los informes de teleradiología en España no están pagados adecuadamente al nivel de formación y especialización. ¿Por qué? Porque en el año 2009 se publicó una directiva europea, una ley que es la ley Omnibus. Y la ley Omnibus prohibía a los médicos y a los colegios profesionales fijar baremos a precios mínimos, ya que vulneraban los derechos sobre la competencia. Y de hecho, el Tribunal de la Competencia dictó unas sanciones muy potentes. Los que sois de Barcelona recordaréis la sanción millonaria al Colegio de Médicos de Barcelona por hacer esto. Esto ha cambiado. En el año 2022 cambió porque la Unión Europea emitió unas directrices sobre la aplicación del derecho a la competencia a los convenios colectivos relativos a las condiciones laborales de las personas que trabajan por cuenta propia sin asalariados. Eso significa que si un teleradiólogo es un autónomo, trabaja por cuenta propia, no tiene trabajadores a su cargo y trabaja normalmente para un grupo de aseguradoras y hospitalarios, que son los que tienen, digamos, dominado el mercado teleradiológico en España, se encuentra en una posición negociadora débil. Y a partir de aquí, en el año 2023, la Comisión Nacional de Mercados y la Competencia emitió un importante dictamen diciendo que los médicos autónomos pueden negociar con las aseguradoras y grupos hospitalarios, ya que no vulneran el derecho a la competencia y que además no serán objeto de ningún tipo de intervención por esta Comisión Nacional de Mercados y Competencia. Aquí se abre una prometedora vía para que los teleradiólogos os organicéis. Después podremos hablar qué tipo de organización y intentéis negociar precios con estas aseguradoras y grupos hospitalarios. Con respecto al cuándo, aquí tendríamos que hablar de dos aspectos relacionados con la subcontratación, que es que el principio de subcontratación justificada, que es el principio de necesidad, que dice que sin una reacción válida no se podría reemplazar la oferta realizada in situ por los radiólogos locales. De hecho, la guía francesa, esto solamente son 6 guías y todas son europeas, como estáis viendo, incluida la española, incluida la importante guía de la Sociedad Europea de Radiología. La guía francesa aplica el principio de subsidiariedad territorial a la hora de subcontratación y dice que primero hay que hacerlo localmente, en primera intención, después territorios limítrofes, luego en el departamento o incluso región, antes de considerar cualquier externalización en una empresa comercial nacional. Estos aspectos de subcontratación son absolutamente críticos. ¿Por qué? Mirad, este es un informe del mercado de teleradiología local del año 2023. En el año 2023 este mercado ha movido casi 35.000 millones de dólares americanos. Y este informe espera que en el año 2028 suban a 68.000 millones de dólares americanos, que supone una subida de más del 14% anual. Pero no solamente eso, sino que este mercado está concentrado entre 1 a 5 empresas, o sea, cada vez está más corporativizado. Y aquí hay dos prácticas que la literatura, tanto radiológica como no radiológica, habla de esto, que son lo que llaman las prácticas comerciales depredadoras, en las cuales algunas compañías de teleradiología lo que persiguen es reemplazar a la radiología local en última instancia. Su paradigma final sería un servicio de radiología sin radiólogos, que eso es imposible legalmente, por lo menos en Europa, pero sí con el mínimo número de radiólogos. Y otras prácticas que son las prácticas de desintermediación. La desintermediación es un proceso mediante el cual se eliminan los agentes intermediarios de una transacción, con lo cual a la hora de negociación se excluye al servicio de radiología local mediante una negociación y un contrato directo entre los gerentes de hospitales y las empresas de teleradiología. En resumen, en la subcontratación. Mirar, la opción de contratar servicios de teleradiología es una competencia legítima, por supuesto. Sí, pero debe contribuir a mejorar el servicio del paciente o proporciona servicios que los radiólogos locales no pueden dar.
No debe sustituir ni impedir la contratación de radiólogos y debe implantarse para mejorar la atención al paciente y no con el objetivo primario de reducir costes. Y los proyectos de teleradiología deben permitir a los radiólogos locales involucrarse en el proceso de toma de decisiones y las condiciones de externalización. Si no se involucran los servicios locales, vamos a hacer una teleradiología no de tercera, de última división. Y ahora me gustaría hablar ya, para finalizar, de aspectos relacionados con las commodities, el riesgo de commodity. Mirar, la commodity es algo, es un producto, un servicio en el cual no se pueden percibir diferencias entre sus distintas unidades. Por ejemplo, la gasolina, el petróleo es una commodity, el maíz es una commodity, y no existe más diferencia entre uno y otro que el precio. Este proceso siempre ocurre, y cualquier sector suficientemente maduro, y el sector teleradiológico externalizado ya está muy maduro, es susceptible de commodity. Y la realización de informes, por tanto, se convierte en un producto comercializable en el cual se pueden subcontratar en cualquier lugar y tienden a convertirse en productos sin diferenciación. Y los radiólogos se convierten también en recursos productivos intercambiables. Esta diapositiva, este esquema, me parece interesante porque para ver qué es lo que está pasando. Mira, en una primera fase de inicio, el valor deriva de la innovación del producto y hay muy poca oferta de radiólogos. De radiólogos y de nichos. Y aquí el poder es del radiólogo. Históricamente, por eso las primeras compañías eran compañías de radiólogos, que empresas de radiólogos ofertaban servicios urgentes. Disculpa que te interrumpa, Sí, Ángel. Quedan un par de minutos de exposición, vale, ¿vale? Para que dé el perfecto. tiempo al coloquio. Me queda un par de minutos, efectivamente. Gracias. Y las ofertas de jornada ordinaria, ¿no? En la fase de transición, el poder de la empresa y el poder del radiólogo es un poder bastante simétrico, que es lo que tendría que ser, hasta que empiezan las fusiones y adquisiciones. Y aquí las grandes empresas ofertan servicios extendidos y empiezan a hacer prácticas depredadoras porque no les queda otro remedio, porque si quieren hacer más teleradiología empiezan a sustituir a los servicios de radiología locales, ¿no? Esto, ¿qué es lo que pasa con esto? Que baja el valor de mercado y el poder de negociación del radiólogo, sobre todo antes, que encima legalmente no podía negociar. Las estrategias para quitar la descomoditización recomiendan 3 enfoques. Establecer indicadores y estándares específicos con los que diferenciar los servicios en función de calidad y resultados clínicos, poner en valor la función consultiva del radiólogo y una cosa que me parece muy importante, que es que el radiólogo debe contribuir al principio de eficiencia. Mirar, en los estados sociales de derecho de libre mercado en la Unión Europea, el objetivo primordial del modelo de negocio privado es ganar dinero, retorno de la inversión, y es legítimo. Y el modelo de negocio público, su objetivo primario es la sostenibilidad del sistema. Y ya para terminar, todo esto tiene luces y tiene sombras. ¿Cuáles serían las sombras? Las sombras es tener un servicio aislado de la práctica clínica radiológica que rompa o no se integre con el proceso asistencial del servicio local, que no dé garantías mínimas de calidad y seguridad asistencial, que el valor predominante es la eficiencia y los estímulos comerciales, las commodities y la subcontratación no justificada, que viole los derechos de los pacientes, sobre todo confidencialidad y protección de datos, o bien que fomente la desregulación y el incumplimiento normativo, con lo cual estaremos empezando a abrir la puerta de posibles prácticas fraudulentas y delictivas, como especialistas sin titulación reconocida en la Unión Europea o utilización de lectores fantasmas. Y, por supuesto, esta herramienta es excelente y tiene muchas luces. Y si cumple las guías de buenas prácticas consensuadas por las sociedades científicas, lo único que podemos es aplaudir y decir larga vida a la teleradiología. Muchísimas gracias y espero haber acabado en tiempo, Cristina. Y gracias por el aviso. Muchas gracias, Ángel. Doy también la bienvenida al doctor Perendreu, que se ha conectado recientemente del Hospital Partauli. Y yo creo que podríamos empezar haciendo algún comentario de los expertos, tanto del doctor Perendreu como de la doctora Rovira, que han estado participando también en el coloquio inicial. Sí, buenos días, ¿me oís bien?
Sí, sí. Gracias. Felicidades por la presentación. Una excelente presentación en que hemos visto resumido estos últimos 20 años de la radiología. Hay muchas luces y sombras, de hecho, lo que decías, y pienso que es importante incidir en los factores estos de calidad de valoración de los informes, si no todos, al menos los que sean principales. El problema que encontramos ahora es que tenemos una falta de radiólogos en nuestro país y en Europa, y la cosa se acentuará en los próximos años debido a las jubilaciones, y se introducirán, como decías, muchas empresas de teleradiología para externalizadas, con radiólogos mínimos en los hospitales locales, ¿no? Esto puede llevar un problema. Uno de los problemas que nos encontramos nosotros es cuando hacen teleradiología. Son miembros de nuestro equipo, muchos, otros externos, pero es imprescindible que tengan interconectividad clínica con nuestro centro, con el centro local. Si no tienen interconectividad, no podrán valorar 100% el informe radiológico que emitirán, ¿no? Por lo tanto, es incidir en esto, ¿no? En preservar la herramienta local, el hecho de la coordinación con los centros de radiología. Ahora, nos encontraremos con un crecimiento que hemos de intentar que no sea desbordado y no controlable. Si conseguimos esto, será un éxito, y esto lo tenemos que hacer entre todos. Las sociedades radiológicas, primordialmente, con las guías de buenas prácticas, y los centros y las empresas que tengan en sus servicios la contratación de radiólogos para teleradiología. Con esto podremos superar estos años que serán muy difíciles debido a la múltiple jubilación de muchos radiólogos en nuestro país. Gracias. Enhorabuena. Mariana, no sé si quieres comentar algo también tras la exposición Bueno, de Ángel. la exposición de Ángel, como siempre, fantástica. Yo creo que tenemos que saber exactamente dónde estamos y cuál ha sido la evolución. Y además quería añadir un apunte. Yo creo que la inteligencia artificial y también incluso la robótica asociada nos abre un cambio y un futuro enorme. Es decir, tenemos que hacer hincapié entre lo que es la adquisición de las imágenes y la interpretación de las imágenes. Estas dos tipologías creo que se asistirá muy bien por la evolución y por el futuro de esta teleradiología y de esta inteligencia artificial. Ya sabemos que hay robótica en los quirófanos, y no sé si nosotros nos podríamos beneficiar de esta robótica. ¿Por qué? Porque yo, cuando hablo de teleradiología, sobre todo me estoy fijando de los centros más periféricos, de los hospitales comarcales, de las urgencias de estos hospitales. Allí es donde deberíamos hacer hincapié para solucionar problemas y hacer que los pacientes tuvieran una asistencia sanitaria equitativa, idéntica a la asistencia sanitaria que tenemos los pacientes en las grandes ciudades. Y luego, nada, apuntar también el tema de la generación de los jóvenes que buscan flexibilidad, buscan equilibrio entre trabajo y vida privada. Todo esto, ¿qué hacen? Que se comprometan seguramente con el paciente, pero no se comprometan con el sistema hospitalario. Este es un posible problema que vamos a tener, la falta de implicación con el hospital, aunque parezca increíble, ¿eh? Y el radiólogo tiene a veces esta tendencia. Nada, felicitar, y que a mí la teleradiología siempre aplico la norma que en cualquier momento, en cualquier lugar, podemos dar una solución, por supuesto. Pues para concluir, Ángel, que tengo una pregunta de la audiencia, y es, según tu criterio, ¿cuáles son los retos del futuro que se pueden utilizar para avanzar en este tema de la teleradiología? Hombre, yo pienso que el reto del futuro
hace poco, la semana pasada, tuvimos una jornada que yo creo que fue excelente de SGK sobre inteligencia artificial, ¿no? El reto del futuro va a ser integrar la inteligencia artificial en radiología. Ese es el reto del futuro, porque, insisto, la teleradiología es una herramienta. Eso nos va a abrir un mundo, vamos a estar como Alicia detrás del espejo, ¿no? En un mundo nuevo y sorprendente. Y ahí sí que los aspectos regulatorios, desde mi punto de vista, la próxima regulación de la próxima ley de inteligencia artificial europea y sus normas conexas nos va a fijar, digamos, las reglas del juego y nos va a poner límites. Eso por una parte. Y el segundo reto es lo que ha comentado Joan, ¿no? Que es el reto de qué va a pasar con la escasez de radiólogos. Aunque yo muchas veces pienso, hay escasez de radiólogos, pero sin embargo no hay escasez de teleradiólogos. Es que es una paradoja. O sea, yo creo que este es un tema, es un tema endiablado, es lo que se llama el wicked problem, ¿no? Que tiene tantas aristas que las desconocemos. O sea, es que no sabemos el número de radiólogos que tenemos en España, en dónde están trabajando. Las empresas de teleradiología, ¿qué número de teleradiólogos están? Yo estoy empezando a investigar este tema, o sea, llevo ya tres meses metiéndome, pero es un tema muy arduo que me encuentro, digamos, como en la playa de Yomaha, los marines americanos, ¿no? O sea, que no sé cómo avanzar en este tema. No sé qué opináis vosotros de esto. Bueno, nada, yo solamente quería comentar que precisamente lo que ha dicho Ángel de la sesión sobre inteligencia artificial que hicimos la semana pasada, que estará colgada en breve todas las charlas en la web de SGK, y que además SGK tiene la intención, y que todos los asistentes aquí a esta maravillosa charla, si alguien está interesado en participar, queremos desde SGK montar un taller sobre el radiólogo del futuro y la teleradiología, cuál va a ser el impacto de ese futuro que podemos imaginar, pero que a lo mejor ni siquiera estamos imaginando, porque lo que no conocemos no podemos imaginarlo prácticamente. Este es el gran quid de la cuestión. Entonces, yo creo que este futuro que nos espera junto a la inteligencia artificial en esta herramienta, y que tendremos que, obviamente, desde un punto de vista legal y ético, tener los valores adecuados para que no se nos desmadre, ¿eh? Pero sí que es verdad que es lo de Alicia detrás del espejo, tienes toda la razón, Ángel. Bueno, pues yo creo que podemos dar por concluida esta sesión. Muchísimas gracias, Ángel, por tu artículo y por tu presentación. A los expertos, doctor Perendreu y doctora Rovira, por vuestros comentarios. Y Salva, muchas gracias por dejarnos asomarnos por esta ventana también. Bueno, perfecto. Yo también repito los agradecimientos a todos, a ti, Cristina, por tu excelente moderación, y a Joan y a Mariana por sus comentarios, y sobre todo a Ángel, que es un ponente que todos te conocemos y disfrutamos oyéndote. Yo intento siempre hacer un pequeño resumen, y es difícil porque has dicho tantas cosas. Yo creo que el artículo de radiología lo vamos a ver todos porque hay mucha información. Yo quizás, para resumir, yo creo que diría 3 palabras. Has dicho herramienta, solución y límites. Es una buena herramienta para solucionar problemas, la teleradiología, pero tiene que tener unos límites, ¿no? Y entonces yo creo que eso es un poco el núcleo de lo que has dicho. No sé si te parece bien este pequeño resumen mínimo, Ángel. Me parece genial. No sé cómo lo haces, pero siempre resumes genialmente. Perfecto. Quizás porque llevas ya 300 ponentes resumiendo, no sé los que lleváis. Y felicitaciones. Bueno, más que quizás cerca de 550 aproximadamente. Más. Perfecto. Oye, pues muchísimas gracias, Ángel, y a todos. Y solo recordar a que mañana tenemos al doctor Nerses Nersellán, que nos va a hablar de la experiencia de realizar un fellow internacional, en este caso en neuroradiología. Estáis todos invitados. Muchas gracias, Joan, muchas gracias, Mariana, muchas gracias, Cristina, y muchas gracias, Ángel. Estamos en contacto. Un saludo. Nos vemos. Gracias a todos. Un abrazo a todos. Gracias.